Amados hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos en este día, que es el día del Señor. Quiero, mis hermanos, compartirles un tema importante. Todos son importantes. Pero quiero hablarles, mis hermanos, de la importancia que tiene el hecho de que hay personas que están firmes en Cristo y al otro día ya no están firmes. Vamos a ver este tema con la ayuda de Dios. Le pido por favor que tome sus Sagradas Escrituras y las abra en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en su capítulo número 11. Y vamos a leer del verso número 1 al verso número 5. Para quienes tienen el buen hábito de tomar anotaciones, el nombre del tema se titula La tentación. ¿Está listo? Vamos a leer. Del 1 al 5, dice así la palabra del Señor Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo, tenía marido. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, o sea, estoy embarazada de ti. Esta historia, mis hermanos, este pasaje lo hemos leído muchas veces. ¿Por qué hablar de este tema, mis hermanos? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que están firmes en Cristo, pero como lo decía yo al inicio, de un momento a otro ya no están firmes, ya no son cristianos, ya se volvieron al mundo, ya están haciendo cosas desagradables. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decirle que la tentación es un arma muy poderosa que usa Satanás, muy poderosa. La tentación. ¿Qué es la tentación? Según el diccionario de la lengua española, no el bíblico, el diccionario de la lengua española dice que la tentación es el impulso de hacer o de tomar algo atrayente, pero que puede tener graves consecuencias. Algo atrayente, algo que nos impulsa a hacer algo y que nosotros sabemos que está mal, pero lo hacemos. Esta historia, mis hermanos, que acabamos de leer, nos habla del rey David, uno de los reyes en los cuales Dios mismo se expresaba que era un rey conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. David desde muchacho era un adorador de Dios. David desde que era pequeño, hermano, le tocaba a Dios. David le gustaba inventar instrumentos musicales. Estaba pensando qué instrumento hacer, algo diferente para tocarle a Dios. El rey David escribió casi la mitad del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene aproximadamente 7, 8 escritores. Son varios, no nada más es David como se piensa, son varios. Pero la mitad de los Salmos él los escribió. Y los Salmos son cantos espirituales a Dios. Pero un día sucedió esto en la vida de David. ¿Por qué?
Un día David dice, estando durmiendo por la tarde, se levanta de su cama, se va a la terraza y ve a esta mujer. Y lejos de hacer otra cosa, la manda a llamar. Pero antes de mandarla a llamar, le dice, tiene marido, se llama Urías, y no le interesó. No le interesó y David la toma, se acuesta con ella, la mujer se embaraza y después de ese primer pecado tan grave de David, manda a matar a Urías por mano de su general, que lo ponga al frente para que sea muerto, si me avisas cuando lo maten. Posteriormente, mis hermanos, cuando nosotros caemos en la tentación, caemos obviamente en el pecado, pero el pecado tarde o temprano es castigado. Quiero decirle que es castigado, hermano. La mujer queda encinta y posteriormente David, después de que Urías es muerto, hermano, Dios manda un profeta que se llama Natán. Capítulo 12, adelante. Y Natán va a visitar a David y le dice algunas cosas, pero lo importante, verso número 9, capítulo 12, verso 9. El profeta Natán le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué si tú sabes de la palabra de Dios, por qué permitiste que el diablo te sedujera y cayeras en pecado? ¿Por qué? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Escuchó? El profeta Natán le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y luego le dice algo más, hermano. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, o sea, de tu misma familia, de tus mismos hijos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, con tus esposas, a la vista del sol. Porque tú lo que hiciste, lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y se estaba refiriendo Dios, hermano, a que su propio hijo lo iba a echar del reino y iba a tomar a sus esposas. Verso 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 3 castigos juntos. 3 castigos juntos. Y Natán se volvió a su casa. Vea, hermano, lo importante que es hablar de este tema. Algunos podemos decir y pensar no pasa nada. Eso es mentira, hermano, porque sí pasa. Todo lo que nosotros hacemos y caemos en la tentación, hermano, hay una consecuencia. Siempre habrá una consecuencia, hermano. Siempre. Siempre. Tarde o temprano. Dice la palabra del Señor, a su tiempo yo haré resbalar su pie. A su tiempo. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida. Cuando Dios lo tenga planeado. Nosotros como sus hijos, hermano, Dios no tiene consentidos. La palabra consentido quiere decir que si un hijo hace algo mal, nosotros digamos, no te preocupes, hijo, no pasa nada. Hay padres así. Hay padres así que malcrían a sus hijos, que su hijo hace algo malo y el papá y la mamá no hacen nada. Nada más le dicen, ay, hijo, no te portes mal. Pero no pasa nada, hermano. Dios no es así con nosotros. Con nosotros sí pasa algo.
Con nosotros sí pasa algo, con los hijos de Dios sí pasa algo, hermano. Y por eso la importancia de en este día del Señor hablarle de la tentación, hermano. ¿Por qué cayó uno en la tentación? ¿Por qué? Porque precisamente la historia se repite como el rey David. Un día estamos fortalecidos, estamos llenos de Dios, servimos a Dios con todo nuestro corazón, y el día de mañana, hermano, nos comenzamos a enfriar. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en la tentación, hermano? Porque nos comenzamos a debilitar espiritualmente. Dígame un deportista profesional que en una semana o en 2 semanas no entrene. Eso no puede ser. Todo deportista profesional, hermano, diario entrena, diario. El cristiano, hermano, verdadero, ese se mantiene, hermano, en la fe diariamente. ¿Por qué no leer nuestra Biblia diario? ¿Por qué? No hay motivo el por qué no dejarlo de hacer. ¿Por qué no orar diario? Porque poco a poco, hermano, nos empieza a vencer nuestra carne. Y nosotros lo permitimos, hermano. Nosotros lo permitimos. Dios, hermano, el Señor Jesús, estando en sus días en la carne, dijo que a la verdad el Espíritu está dispuesto. Hacemos planes y decimos, hoy voy a cambiar mis hábitos, hoy voy a hacer esto. Hoy. Y oramos y lloramos y sentimos bonito, pero el sentir bonito no trae nada, hermano. Lo que trae frutos son las decisiones hechas con nuestra palabra, como persona, como mujer. Eso es lo que trae frutos, decir, Señor, hoy me comprometo y lo voy a hacer, pase lo que pase y venga lo que venga. No es fácil, hermano, pero yo le digo que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, búsquelo conmigo, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En su verso 41. Y el Señor Jesús, hermano, nos entrega una herramienta que se llama la oración. Vamos a leer el verso 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido hablar conmigo 1 hora? ¿No has podido hablar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Proponernos hacer lo que hemos pensado hacer. El espíritu está dispuesto, decimos sí quiero hacerlo y sí quiero hacerlo, pero nuestra carne nos vence. ¿Por qué, hermano? Porque estamos débiles espiritualmente. Y el enemigo aprovecha, hermano, todo eso, la tentación de hacer algo que no tenemos que hacer, hermano, para que dejemos de alcanzar la salvación. Cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, comenzamos a hacer cosas, hermano, desagradables a los ojos de Dios. Comenzamos a hacer cosas desagradables. Y entre esas cosas está, mi hermano, el hecho de hacer esas cosas que antes hacíamos y que ahora nuevamente comenzamos a hacerlas. Nuevamente las comenzamos a hacer. Porque estamos débiles espiritualmente. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque en aquel día, hermano, vaya conmigo, allá adelante en el libro de Santiago, adelante del libro de los Hebreos, adelante del libro de los Hebreos, en su capítulo, Santiago capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Gloria a Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? Es aquello malo que nosotros sabíamos hacer en otro tiempo. Y cuando nos debilitamos espiritualmente, hermano, comenzamos a hacer aquello que hacíamos antes. Esa es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Hacer aquello malo que antes nosotros hacíamos. Tengamos mucho cuidado de no debilitarnos espiritualmente. Tengamos mucho cuidado. Esto, hermano, no puede hacerse por nuestras propias fuerzas, sino debe de hacerse con la ayuda de Dios. Y hay muchos en el pueblo de Dios, hermano, que se debilitan espiritualmente. David, siendo un gran líder espiritual, siendo un hombre agradable a Dios, cayó en la tentación. Él sabía perfectamente que no debía de codiciar la mujer de su prójimo, y no solamente la codició, hermano, sino que la tomó. No solamente la tomó, sino que también mandó matar a su esposo. Pero la ira de Dios, hermano, no se dejó esperar sobre su vida. Cuando nosotros pecamos, hermano, nos apartamos grandemente de Dios, porque Dios, hermano, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero Dios ha puesto, hermano, algo muy hermoso para que nosotros podamos soportar la tentación. ¿Sabe cuándo se va a ir la tentación de nuestra vida? Nunca. Nunca se va a ir, nunca. Aquellos que éramos tomadores, siempre va a estar alguien ahí insistiéndonos, siempre. Siempre, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que caigamos y que perdamos puntos delante de Dios, que perdamos, hermano, de su misericordia delante de Dios. Siempre va a estar ahí la tentación, siempre. Pero Dios ha puesto, hermano, para nosotros una herramienta muy hermosa. Ahí atrás, en el libro de Hebreos, en su capítulo número 4, Hebreos en su capítulo número 4 y verso número 15. Escuche, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él estuvo en carne, porque Él sabe lo que es ser tentado. Pero nos dejó esa enseñanza, nos dejó esa escuela, hermano. ¿De dónde echar mano? Y el verso 16 nos dice de dónde vamos a echar mano. Y dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Una vez más, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa palabra, hermano, gracia, aparece 2 veces y aparece muchas veces, hermano, en el Nuevo Testamento. La gracia. Y la gracia, hermano, significa la ayuda de Dios. Cuando alguno de nosotros seamos tentados, hermano, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestra casa, hermano, a hacer algo que no debamos hacer. Si podemos, hermano, doblemos nuestras rodillas y decirle: Señor, deme de su gracia. Aprendas, hermano, este versículo. Yo se lo puedo decir de memoria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Apréndaselo de memoria. Y diga, hermano, este texto: Señor, me acerco al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y le pido ayuda, Señor, en este momento, porque en este momento estoy siendo tentado, Señor, a pecar contra usted. En este momento, Señor, mi carne quiere hacer lo que antes hacía. Y le pido que me ayude, porque no quiero pecar contra usted. La tentación, hermano, viene de muchas maneras. Somos tentados a veces, hermanos, en la ira, a decir una mala palabra. El Hijo de Dios, el cristiano, ya no dice malas palabras, hermano. Si alguien las dice, hermano, todavía está en su carne. Lo siento, se lo tengo que decir. Si a alguien, hermano, todavía se le salen malas palabras, déjeme decirle que todavía está en su carne. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, no les puedo hablar como a espirituales, dice, sino como a hermanos carnales, hermanos que están en la carne. Pero nosotros, hermanos, somos espirituales. Amén. Y dice este hermoso texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando sintamos esa necesidad, hermano, cuando venga la tentación de decir malas palabras, cuando venga la tentación de hacer algo que no tengamos que hacer, ya sea aceptarle, hermano, una bebida a alguien, ya sea aceptar, hermano, escuchar música mundana, ya sea aceptar, hermano, hacer otras cosas, ya sea aceptar ver en el celular, en la máquina, hermano, cosas que antes veíamos, acerquémonos al trono de la gracia. Si estamos en la calle, hermano, detenernos, cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, necesito de su gracia, necesito de su ayuda para no caer. Y van a suceder cosas sorprendentes, hermano. El rey David no lo quiso hacer, porque él sabía y conocía a Dios, y él sabía que Dios nunca lo ha dejado solo, nunca lo había dejado solo. Él lo hizo, hermano, porque estaba débil espiritualmente, porque dejó de hacer las cosas que a Dios le agradan. Caer en tentación, hermano, es cuando a veces sabemos que es el día del Señor y viene la tentación y decimos: bueno, creo que no pasa nada si hoy no dedico esto al Señor. Sí pasa algo, hermano, sí pasa algo. La verdad es que sí pasa algo. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Y el libro de Isaías, hermano, nos dice el Señor en el libro de Isaías, en su capítulo número 41, un versículo, hermano, que en lo personal me agrada mucho. Y con esto termino. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no tengas miedo, yo te ayudo. Espero, hermano, que la palabra de este día haya sido de bendición para su vida. Que si has estado tentado, hermano, aquí está la respuesta de Hebreos 4:16.
Que si has caído en la tentación es momento de pedir perdón a Dios y de levantarte y decirle a Dios que te dé su gracia. Su gracia es su ayuda, su gracia es su poder para vencer el pecado, para vencer la tentación. Que esta palabra quede en tu corazón y que cuando termine esto, hermano, no digas qué bonita predicación, sino que tu pregunta sea: ¿qué voy a hacer con lo que hoy aprendí? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dijo hoy? Que Dios le bendiga, amado hermano, hermana, que Dios le guarde. Amén.